Va, excelente. Entonces empecemos. Caso clínico 3. Recuérdense cualquier cosa que quieran decir, cualquier duda que tengan, algo que no haya quedado claro, me lo dicen para que vayamos bien. Si no lo quieren decir, lo pueden escribir. Mejor si lo dicen, pero si lo escriben está bien. Entonces, miremos. Datos generales: paciente femenina de 68 años, casada, ama de casa, originaria y residente de la capital. Su motivo de consulta fue disnea a mediano esfuerzo de más o menos 4 meses de evolución. Muy bien, tiene disnea a mediano esfuerzo. Entonces, hablemos de disnea, ¿sí? ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la definición de disnea? ¿Qué quiere decir disnea? Dificultad para respirar. Dificultad para respirar. Bien, dificultad para respirar. ¿Alguien tiene alguna otra definición aparte de la que dio el compañero? Es una sensación de falta de aire. Bien, sensación de falta de aire. Unamos las dos cosas que me han dicho y pongamos que es una sensación de dificultad para respirar. Eso sería la definición de disnea. Ahora, cuando tengan ustedes un motivo de consulta, recuérdense que desde el motivo de consulta nosotros tenemos que empezar a pensar causas de ese motivo de consulta, y probablemente una de las causas que pensemos para ese motivo de consulta nos lleven al diagnóstico. Entonces, consideremos todo lo que ustedes ya saben y veamos causas de disnea. La disnea puede tener causas, obviamente si estamos en fisiología cardíaca, puede tener causas cardiovasculares, pero también puede tener causas neurológicas, puede tener causas metabólicas, puede tener causas respiratorias y otro montón. Entonces, por ejemplo, solo para hacer el ejercicio, nosotros podríamos hablar de causas neurológicas de disnea. Entonces, si ustedes se recuerdan, en el primer bloque del año hablábamos de las neuronas motoras superiores e inferiores. Es una lesión de neurona motora inferior. Podría, por ejemplo, hacer que no se controlen bien los músculos de la respiración, y entonces hay parálisis flácida de los músculos de la respiración, y entonces la persona va a sentir disnea. Podríamos también tener una lesión de la placa neuromuscular, de la unión neuromuscular, que si ustedes se recuerdan, ahí se libera acetilcolina, y cuando pasamos estos temas, su texto específicamente mencionaba algunas enfermedades que lesionan la unión neuromuscular. Entonces, por ejemplo, la más clásica de estas sería la miastenia gravis. Bien. Eso sería hablando de causas neurológicas. Podríamos hablar de causas pulmonares o del aparato respiratorio de disnea. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener una infección pulmonar, como COVID-19, o como una neumonía por Streptococcus o cualquier otra bacteria que causa eso, que todavía no han llegado ustedes a microbiología, pero estoy seguro que saben que microorganismos pueden causar infecciones. Entonces, podríamos hablar acá de neumonías, podríamos hablar acá de asma, podríamos hablar de bronquitis, que es una inflamación de los bronquios, podríamos hablar de tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es tanto cardiovascular como respiratorio o pulmonar. Luego tenemos esto respiratorio. Tenemos también algunas otras, podríamos hablar de causas metabólicas de disnea, y si se acuerdan ya pasamos el bloque de hormonas y hablábamos de diabetes mellitus, y entonces cuando uno lee diabetes mellitus, lee de que los pacientes que están con diabetes descompensada pueden tener respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda y muy rápida. Entonces ahí estamos hablando entonces de que las hiperglucemias severas pueden ocasionar disnea, específicamente la cetoacidosis diabética. Entonces podemos escribir acá, que ustedes leyeron un poquito de cetoacidosis diabética, recuerdo yo. Entonces podemos hablar de cetoacidosis diabética como causa de disnea. Podría hablar también de otra causa metabólica de disnea, cualquier otro tipo de acidosis metabólica. Eso todavía no lo saben porque no hemos pasado por el
por el bloque de fisiología renal, pero estaría eso. Y por último, hay más causas, pero voy a saltarme de una vez a las causas cardiovasculares. Causas cardiovasculares. Bien, ¿alguno de ustedes va a leer, a estudiar, va a ver alguna causa cardiovascular de disnea o cardíaca de disnea? Isquemia. Bien, ¿isquemia de qué? La isquemia puede llegar a dar disnea, eso es cierto, pero ¿la isquemia de qué órgano? El corazón. Correcto, isquemia del corazón. No se preocupen ahorita si se confunden hablando, porque estamos aquí para aprender y estamos confundiendo. No importa. Entonces, isquemia del corazón puede causarnos disnea. ¿Qué quiere decir el término isquemia? Isquemia quiere decir de que por algún motivo no le llega flujo de sangre a un órgano. Cuando no le llega flujo de sangre al corazón, por lo general, y entra en isquemia, por lo general la causa de esto se llama infarto. Ahora, si consideramos qué pasa en el músculo cardíaco cuando hay un infarto, entonces veámoslo en un dibujo así rápidamente para que ustedes entren en contexto de por qué hay causas cardiovasculares de disnea, o sea, por qué un problema del corazón va a dar disnea. Entonces tenemos acá que aquí viene la arteria coronaria. Si ustedes se recuerdan, las coronarias está la circunfleja, la descendente anterior. La descendente anterior tiene sus ramas diagonales y llega hasta la punta del corazón, hasta la cruz del corazón, la descendente anterior. Aquí está el seno coronario. Y acá, pues, prácticamente como que se conecta con la descendente posterior, ¿verdad? La punta del corazón. Bueno, entonces podemos tener aquí un infarto. Lo que sería es que hay un coágulo que tapa aquí el flujo. En la descendente anterior, por ejemplo, puede ser en cualquier arteria, no solo en la descendente anterior. Entonces, como se tapa el flujo, la sangre que viene para acá ya no puede pasar. Entonces, aquí ya no hay sangre. Entonces, ¿qué pasa con todos los miocardiocitos que están acá, que son irrigados por la descendente anterior? Pues no reciben oxígeno. Como no reciben oxígeno, no pueden generar ATP en sus mitocondrias. Como no pueden generar ATP en sus mitocondrias, no pueden hacer el golpe activo. Entonces no puede contraerse el músculo, y como no puede contraerse el músculo, estos miocardiocitos pues no se contraen con el resto del corazón. Entonces tenemos que hay una porción de corazón, que en este caso sería la pared anterior. El corazón aquí en grande, digamos, lo voy a dibujar en verde, está más o menos aquí así, ¿verdad? Entonces tenemos una porción del corazón que no se puede contraer. Entonces lo que sucede es de que disminuye la contractilidad. Al disminuir esa fuerza de contracción, no se logra sacar toda la sangre del corazón con cada latido, o toda la sangre que se debería sacar con cada latido. Entonces, como no se logra sacar la sangre que se debe sacar con cada latido, el paciente empieza a sentir disnea. ¿Por qué empieza a sentir disnea cuando esto pasa? Eso me va a llevar como una hora explicárselos, pero es bien sencillo, ahorita van a ver. Entonces, las causas cardiovasculares de disnea se las podemos resumir en la siguiente palabra. Disminución, las siguientes palabras. Disminución del gasto cardíaco. La disminución del gasto cardíaco causa disnea. El infarto disminuye el gasto cardíaco porque estos miocardiocitos que les dibujo acá no se están contrayendo, y como no se están contrayendo, no tenemos un gasto cardíaco adecuado, porque hay una parte del corazón que no se contrae. Bien, entonces hablemos ahora de esto. La disminución del gasto cardíaco, entonces, en términos de patología, tiene un nombre. La disminución del gasto cardíaco es lo que se conoce como la insuficiencia cardíaca.
Entonces, un infarto, ¿qué es lo que causa? Una insuficiencia cardíaca, solo que muy rápido. Hay insuficiencias cardíacas más lentas. Y esta, pues, que se instalan de manera más lenta. Esta fue muy rápida. Entonces, pues, veamos. Hablemos de gasto cardíaco. Bien. Gasto cardíaco. ¿Alguno de ustedes sabe la definición de gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. Muy bien, cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. ¿Hay alguna otra definición de gasto cardíaco? Es la suma de todos los flujos, de todo el flujo sanguíneo de todos los tejidos. Bien, la suma de todo el flujo sanguíneo en todos los tejidos. Bien. Bueno, y por último, gasto cardíaco. En términos matemáticos, ¿cómo se expresa? ¿Habrá alguna fórmula? Volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Muy bien, frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen de eyección. Ojo con el volumen de eyección porque el volumen de eyección también se conoce como volumen sistólico. En algunos lados lo refieren los textos como volumen sistólico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir volumen de eyección o volumen sistólico? Es la cantidad de sangre que sale expulsada del corazón con cada contracción, con cada latido. Bien, entonces consideremos el gasto cardíaco normal de una persona. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 60 y 100 latidos por minuto. 60 a 100 latidos por minuto. Perdón. Está bien, no se preocupe, está bien. Ya sé que se ponen nerviosos, está bien. 60 a 100 latidos por minuto. Vaya, esto lo multiplicamos por el volumen de eyección. ¿Cuánto es el volumen de eyección normal del corazón? O en promedio. 70. Más o menos 60%. Muy bien, a la primera persona que me dijo 70, ¿70 qué? 70 ml, mililitros. Muy bien, ojo con la persona que me dijo 60%. Cuando hablamos de un volumen, tenemos que estar hablando de una unidad de medida de volumen, o sea, centímetros cúbicos, mililitros, onzas, litros, cualquiera de esas. Entonces no puede ser un porcentaje, pero yo creo que usted se confundió con la fracción de eyección. En la fracción de eyección sí es un porcentaje, pero que está muy relacionado con el volumen de eyección. Vamos a hablar de la fracción de eyección en un momento. Entonces, hagamos un cálculo de gasto cardíaco. Por ejemplo, una persona con 72 latidos por minuto y que expulsa cada latido 70 mililitros, ¿cuánto tiene de gasto cardíaco normalmente esta persona? $5,040 mililitros por minuto. Muy bien, 5.040 mililitros por minuto. Que podríamos aproximarlo a 5 litros por minuto, que es lo que dice su texto, que es el promedio, ¿verdad? En seres humanos. Y está bien. Entonces, esto debería ser el gasto cardíaco normal. Entonces, cuando hay insuficiencia cardíaca, eso se puede escribir rápido, me confunde con la letra. Cuando hay insuficiencia cardíaca, entonces tenemos una disminución del gasto cardíaco. Eso quiere decir de que si consideramos el gasto cardíaco, quiere decir que es frecuencia cardíaca por volumen de eyección. Eso quiere decir de que cuando hay insuficiencia cardíaca, puede ser que disminuyó la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene alguna enfermedad de su sistema eléctrico del corazón y entonces tiene una frecuencia cardíaca de 30 y va a llegar con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Va a llegar con disnea, con edema,
pero lo que él tiene es una frecuencia cardíaca muy baja. Eso podría ser una, o la otra podría ser que tengamos un volumen de eyección muy bajo, que cada vez que el corazón se contrae, pues expulsa muy poquita sangre. Esa podría ser otra causa de insuficiencia cardíaca. Usualmente vamos a ver algo bien curioso, y es que si aquí tuviéramos al centro, en una pelota, digamos, el gasto cardíaco, y ponemos una rampa por encima de la pelota, esta rampa idealmente tiene que estar perfectamente balanceada, pero por ejemplo, si la frecuencia cardíaca se fuera al suelo, el corazón intentaría aumentar el volumen de eyección para rescatar el gasto cardíaco. Esto es por mecanismos de retroalimentación que intentan mantener el balance. De manera inversa, si el volumen de eyección se va al suelo, la frecuencia cardíaca subiría para intentar compensar la disminución de el gasto cardíaco, ¿sí? O sea, siempre van a haber mecanismos de retroalimentación que intenten rescatar el gasto cardíaco. Entonces, esto es un balance que tiene que haber entre ambos. Normalmente, si nosotros viéramos el gasto cardíaco expresado, de nuevo, como este barril aquí acostado, normalmente en condiciones perfectamente fisiológicas, nosotros deberíamos de ver que hay un balance perfecto entre frecuencia cardíaca y volumen de eyección, ¿sí? Más o menos como se mira acá. Pero en condiciones patológicas si disminuye la frecuencia cardíaca, el corazón intentará aumentar el volumen de eyección, y si disminuye el volumen de eyección, el corazón intentará aumentar la frecuencia cardíaca. Es por eso que casi siempre vamos a tener los pacientes con insuficiencia cardíaca casi siempre van a estar taquicárdicos. Muy bien. Continuemos entonces. Esto es importante entenderlo para poder ver el resto del caso. Sigamos solo hablando del gasto cardíaco. Entonces, el volumen de eyección tiene ciertos determinantes. Ya vieron que solo hemos visto el motivo de consulta, no hemos pasado a lo demás y ya llevamos aquí una bonita discusión solo de físico. Entonces pasemos ahora a hablar, siempre siguiendo la línea del gasto cardíaco, traigámonos acá lo que hemos escrito. El gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen de eyección o volumen sistólico, que es lo mismo. Muy bien, entonces les decía yo que el volumen de eyección tiene ciertos determinantes. Entonces, o ciertas variables que nos pueden afectar. Entonces, les pregunto yo, ¿qué variables pueden afectar el volumen de eyección? Y que a su vez pueden afectar el gasto cardíaco. Tal vez otra manera de decir esta pregunta sería, ¿qué variables pueden afectar el gasto cardíaco? La precarga. Bien. ¿Alguna otra? La poscarga. Bien, la poscarga. ¿Y cuál otra? Contractibilidad. Y la contractilidad. Bien, escribamos aquí en anaranjado, contractilidad. Ok. ¿Qué es la precarga? También se le llama volumen telediastólico. La precarga se relaciona directamente con el volumen telediastólico. Muy bien, entonces pongámoslo acá, relacionada con volumen telediastólico. No hablemos todavía del volumen telediastólico, esperemos un momento, miremos precarga. Entonces es un término que se refiere a el volumen de sangre que retorna al corazón en diástole. Entonces, como bien dice su compañero, esto podríamos considerarlo como el volumen telediastólico. Pero
el volumen telediastólico tiene una definición un poco diferente. El volumen telediastólico es la cantidad de sangre adentro del corazón al final de la diástole. Lo vamos a escribir aquí abajo. Entonces, volumen telediastólico o volumen diastólico final. Tele quiere decir al final, entonces telediastólico es al final de la diástole. Volumen telediastólico es el volumen de sangre adentro del corazón al final de la diástole. Muy bien, ¿cuánto es este volumen? mililitros. 110 y 120 mililitros. Muy bien, 110 a 120 mililitros. Bien, esto se relaciona con la precarga. A su vez, la precarga se relaciona con dos conceptos importantes. Primero, se relaciona con el reflejo de Bainbridge. ¿Qué es el reflejo de Bainbridge, muchacha? Si no estoy mal, es el estiramiento de la aurícula derecha para aumentar la frecuencia cardíaca un 10 a 15%. Lo dijo al revés, pero está bien su concepto. Bueno. Pero está bien, al estirarse la aurícula, o mejor el atrio derecho, se aumenta la frecuencia cardíaca 10 a 15%. ¿Por qué? Porque si regresa mucha sangre al atrio derecho, se distiende el atrio porque se llena de sangre. Es un órgano con mucha confianza, o sea, se puede distender. Entonces, al distenderse, para lograr sacar toda esa sangre rápido de ahí, empieza a bombear muy rápido, más rápido. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca cuando se estira. ¿Qué es lo que pasa? Se estiran las vías de conducción eléctrica del corazón, se estira el nodo sinusal, y al estirarse el nodo sinusal, esto le estimula a despolarizarse más rápido. Muy bien, y lo otro que se relaciona con el volumen telediastólico es la ley de Frank-Starling. ¿Qué es la ley de Frank-Starling, muchachos? Sería como el estiramiento de las cámaras del corazón cuando aumenta el flujo sanguíneo. Ajá. Pero ¿y eso qué causa? En sí, la ley de Frank-Starling lo que nos dice es que cuanto mayor sea el llenado de la sangre del ventrículo durante la diástole, va a ser más el volumen de sangre que va a ser expulsado en la contracción. Bien, o sea que la contractilidad, o sea, la fuerza de contracción, la fuerza de contracción del músculo ventricular aumenta. La fuerza de contracción del músculo ventricular aumenta cuanto más se llene el ventrículo de sangre. O sea que entre más volumen telediastólico haya, mayor va a ser la contractilidad, usualmente. Entonces ahí hablamos de precarga. Miren cómo la precarga afecta el gasto cardíaco. La precarga es el volumen de sangre que retorna al corazón en diástole, o sea, el volumen telediastólico, que es el volumen adentro del corazón al final de la diástole, y específicamente adentro de los ventrículos, es hasta cierto punto la precarga. En condiciones normales y fisiológicas en reposo, si ustedes no están bajo estrés, no estamos corriendo, estamos acostados, no estamos haciendo nada, la precarga, el volumen telediastólico es de 110 a 120 mililitros. Esto puede afectar el gasto cardíaco porque, obviamente, si la precarga disminuye, hay menos sangre, se bombea menos sangre, entonces tendría que disminuir la cantidad de sangre que se saca, porque el volumen de eyección disminuiría de 70 mililitros. Y si aumenta, por reflejo de Bainbridge, aumenta la frecuencia cardíaca y eso aumenta el gasto cardíaco, y por ley de Frank-Starling aumenta la contracción, o sea que aumenta la fuerza, entonces se bombea más sangre y entonces aumenta el gasto cardíaco. Entonces la precarga afecta el gasto cardíaco de una manera bastante grande. Para bien, ¿verdad? Para aumentarla o para disminuirla, si estuviera disminuida. Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente masculino de, qué sé yo, 40 años que tiene una úlcera gástrica o tiene una varice esofágica y le empieza a sangrar y vomita 2 litros de sangre en un ratito.
Bien. Entonces, este paciente vomitó 2 litros de sangre en un ratito y entonces disminuye la precarga porque va a disminuir la cantidad de sangre circulante, entonces va a disminuir la cantidad de sangre que regresa al corazón. Entonces va a llegar a la emergencia todo pálido y cuando lo evaluemos, segurito va a estar taquicárdico porque, si ustedes se recuerdan, si disminuye el volumen de eyección, va a intentar aumentar la frecuencia cardíaca del corazón. Entonces, eso sería el ejemplo. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Pues les damos, recuérdense que la sangre es usualmente agua con proteínas. Ustedes agarran agua y leche en polvo y lo mueven, tenemos leche líquida. Entonces, igual agarran agua y le echan proteínas de sangre y lo mueven y tienen sangre. Podríamos agregarle células de la sangre, pero las células de la sangre también son aguas y proteínas. Entonces, agua y proteínas de la sangre lo movemos y tenemos sangre. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Les ponemos... para rescatar el gasto cardíaco, como una transfusión es muy tardada de hacer, porque son tardadas, les ponemos solución cristaloide, que es un líquido, que es un suero que va hacia la vena, que lleva electrolitos y otras cosas, pues para expandir ese volumen que han perdido. Pero eso sería en el caso de disminución de la precarga, que no es este caso clínico, solo les voy haciendo la idea. Hablemos de contractilidad. ¿Qué es la contractilidad? La capacidad que tiene el Es la músculo capacidad de del corazón de... Se anularon entre ustedes y no oí bien qué querían decir. Otra vez, por favor. la capacidad que tiene el músculo de contraerse. Capacidad que tiene el músculo de contracción. Escribamos la definición de diccionario. Capacidad que tiene el músculo de contraerse. Muy bien, la capacidad que tiene el músculo de contraerse a lo que hace referencia es, ustedes recuerdan, la fisiología del músculo, tenemos las bandas M. Hacia los lados de las bandas M están unidos los filamentos de actina. Bien, están aquí los filamentos de actina. Estos están torcidos, pero son filamentos de actina. En medio tenemos el disco Z. Y hacia los lados del disco Z salen las fibras de miosina. Bien, y las fibras de miosina interactúan en sus cabezas con las fibras de actina, realizando los puentes cruzados, y al darse el golpe activo, lo que pasa es que la fibra muscular pues se acorta, haciendo este movimiento. Entonces, tenemos esta fibra muscular en reposo, la vamos a poner acá de este lado, y cuando se acorta, hace esto. Entonces, pensémoslo, ese acortamiento de fibras, si lo vemos en el corazón, lo que estamos viendo es que cuando están dilatadas las fibras está el corazón así, y cuando se acortan las fibras está así. Diástole y sístole, ¿va? Se acortan, entonces se contrae. Eso hace la referencia a la contractilidad. Entonces, para que haya una adecuada contractilidad, primero, la contractilidad se ve afectada obviamente por la ley de Frank-Starling, y por lo tanto la contractilidad se ve afectada obviamente por la precarga, por un lado, pero la contractilidad por sí sola tiene varios determinantes. Por ejemplo, si ustedes recuerdan cómo se contrae o cómo se despolariza una célula cardíaca, se dibuja la siguiente gráfica de despolarización de una célula cardíaca. Bien, entonces, ayúdenme. ¿Cómo se llama esta fase de la despolarización de la célula cardíaca y qué sucede en esa fase?
Es la fase de despolarización y creo que entran los canales rápidos de sodio. Bien, se abren los canales rápidos de sodio y Muy bien. entonces, no tenga pena, está bien. Y entonces entra un montón de sodio, ahí, entra un montón de sodio rápidamente a la célula cardíaca. Muy bien. Y fase de despolarización rápida, muy bien. Y tiene un número que la denomina. ¿Cuál es ese número? La fase 0. 0. Muy bien, la fase 0. Esta solo estaba corrigiendo esa mi flechita. Entonces pongámosle aquí, fase 0. Muy bien, y ahora, ¿cómo se llama esta fase que está aquí? ¿Y qué sucede? Es la Repolarización. fase de repolarización. Muy bien, fase de repolarización rápida. Obviamente, si la anterior es la 0, esta es la fase 1. ¿Y qué sucede para que se dé esta repolarización rápida? Los canales de sodio rápido se cierran. ¿Y qué más? Y los de potasio se abren. Muy bien, ¿y el potasio hacia dónde se mueve? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Potasio Hacia afuera. Hacia afuera. Entonces se abren canales de potasio y va hacia afuera. ¿Cómo sabemos que va hacia afuera el potasio? Piénsenlo de esta manera. El sodio es un catión, es un electrolito positivo. Y el potasio también es un catión, es un electrolito positivo. De tal manera que si los dos se mueven para adentro, no podría haber repolarización. Si siguiera entrando potasio durante la fase 1, esta línea se seguiría yendo para arriba. Entonces, como el potasio sale y es un catión, se negativiza el potencial de membrana y por eso se va hacia abajo. Bien, y luego viene esta fase. ¿Esta fase cómo se llama? De La meseta. La meseta. meseta. Bien, está representada por el número 2. ¿Y qué sucede en esta fase de meseta? Se abren los canales de calcio. Se abren los canales de calcio y los de potasio se cierran. Bien, se abren los canales de calcio. Esos canales, y se cierran los de potasio. ¿Esos canales de calcio tienen alguna característica? Son lentos. ¿Son lentos? Que son lentos. Bien, ¿y el calcio hacia dónde se mueve? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro porque es un catión y entonces por eso se mantiene esta meseta. Bien, y luego viene la fase 3. ¿Qué pasa durante la fase 3? Se cierran los canales de lentos de calcio y se vuelven a abrir los de potasio. Bien, y sigue saliendo potasio y eso repolariza la membrana hasta que llegamos aquí a la fase 4. Y en la fase 4 normalmente no debe haber movimiento de ningún electrolito a no ser que la célula tenga la capacidad de autodespolarizarse. En ese caso hay movimiento de sodio y potasio por contratransportadores sodio-potasio ATPasa. Bueno, muy bien. Entonces, miren, para que se dé la despolarización y por lo tanto la contracción de la célula muscular, se tiene que dar todo este movimiento de electrolitos. Entonces, si en algún momento hubiera una disminución o un aumento de cualquiera de estos electrolitos, podríamos tener una alteración en la contractilidad. Ahora, ojo, el sodio puede estar muy bajo y los pacientes casi nunca les vemos disminución de la contractilidad por hiponatremia, por bajo sodio en sangre, porque el sodio bajo en sangre primero mata a un paciente de alteraciones neurológicas que alteraciones cardíacas. Pero el calcio y el potasio, bien, sí nos dan alteraciones cardíacas rápidamente, ¿sí? Entonces, por eso es que usualmente cuando leemos esto nunca consideran el sodio como causa de alteraciones de la contractilidad, pero el calcio y el potasio sí, si están muy bajos o muy altos de sus niveles normales se puede alterar la contractilidad. Otra cosa que puede alterar la contractilidad que no está mencionada acá, esa se las voy a decir yo de gratis, es el tono simpático. Recuérdense que el sistema nervioso autónomo se divide en parasimpático y simpático. El sistema nervioso simpático libera adrenalina y noradrenalina y la estimulación alfa y beta adrenérgica del corazón aumenta, la alfa aumenta la frecuencia cardíaca y la beta aumenta la contractilidad. Entonces, el tono simpático aumenta la contractilidad. El tono parasimpático, al contrario, la disminuye por liberación de acetilcolina. Bien. Y luego tenemos la poscarga. ¿Qué es la poscarga?
Es la resistencia contra la que el ventrículo tiene que expulsar la sangre. Bien. O la resistencia con la que el ventrículo tiene que expulsar la sangre. Bien, la resistencia contra la cual el ventrículo debe expulsar la sangre. ¿Ok? Esto, a mí la primera vez que leí este concepto de poscarga me pareció de lo más extraño, porque decía, ¿cómo así que si aumenta la resistencia puede aumentar el gasto cardíaco? Yo pensaría que si hay resistencia debería disminuir porque hace que sea más difícil la salida. Ahora, entonces considerémoslo como sucede. Entonces tengo yo aquí un corazón. Recuérdense que el corazón está dividido en 4 cámaras, ¿verdad? Tenemos la aurícula derecha o atrio derecho, tenemos la aurícula o atrio izquierdo, tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. La sangre del ventrículo izquierdo, cuando se contrae el corazón, entonces viene y se contrae, la sangre del ventrículo izquierdo debe salir expulsada por la válvula aorta. La válvula aorta comunica hacia la arteria aorta, y pues bueno, esto sale expulsado hacia la arteria aorta, ¿verdad? Ahora, pensemos en la válvula aorta, solo la válvula aórtica, ¿sí? Esta válvula. Para que esta válvula se abra, esta válvula abre hacia arriba, abre, digamos, hacia la aorta, porque permite la salida de sangre hacia allá. Pero para que esta válvula se abra, tiene que ser mayor la presión ventricular. Entonces, aquí hay presión ventricular, tiene que ser mayor la presión ventricular que la presión aórtica, ¿sí? Entonces, veámoslo en términos sencillos y escritos. Para que la válvula aórtica se abra, la presión ventricular, izquierda obviamente, debe ser mayor que la presión aórtica, ¿sí? Si la presión adentro del ventrículo no es mayor que la aórtica, esa válvula simplemente no se abre. Entonces, en condiciones normales, fisiológicas, la presión sistólica dentro de la aorta es más o menos de 120 milímetros de mercurio. Entonces, cuando se empieza a contraer el corazón, durante la fase de contracción isovolumétrica, la presión adentro del ventrículo empieza a elevarse poco a poco mientras más se contrae el corazón, hasta que la presión adentro del ventrículo es mayor que la presión en la arteria aorta y en ese momento se abre la válvula y sale expulsada la sangre. Entonces, ¿esto por qué se relaciona con la poscarga? Porque entonces si tenemos una presión aórtica más alta, si la presión aórtica sube, entonces ahora la presión ventricular debe ser más alta todavía para que se abra la válvula aórtica y salga expulsada la sangre, ¿sí? Entonces, el aumento de la presión arterial aumenta la contractilidad y al aumentar la contractilidad aumenta el gasto cardíaco. Entonces, la poscarga estimula al ventrículo a aumentar la contractilidad y de esa manera aumentar el volumen de eyección y de esa manera aumentar el gasto cardíaco. Muy bien, entonces hagamos una pequeña pausa ahí. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna pregunta? Sin pena. Va, muy bien. Si no hay dudas, sigamos por el momento. Entonces, miramos acá. Tenemos entonces que, miren todo lo que hablamos solo con el motivo de consulta. Yo les adelanté que pues ella tendrá probablemente insuficiencia cardíaca por alguna causa.
Vamos a ver por qué. Entonces, la historia dice que inició con disnea a grandes esfuerzos hace 7 meses, la dificultad aumentó hace 4 meses a disnea a moderados esfuerzos. En algunas ocasiones ha presentado pérdida del conocimiento por 1 minuto más o menos. Esto se asocia a dolor precordial opresivo al realizar ejercicio. Entonces tiene dolor precordial y tiene síncopes y tiene disnea. Este dolor es localizado y no se irradia y refiere que duerme con 2 almohadas. Al no hacerlo presenta ortopnea y tos productiva que se alivia al sentarse. Y ha presentado edema de miembros inferiores y dolor en el hipocondrio derecho. Sus antecedentes no importan. Al examen físico, relacionando esto, tiene presión arterial en 150/75, frecuencia cardíaca 128 por minuto, frecuencia respiratoria 24 por minuto. En el cuello tiene plétora yugular a 45 grados. Tórax, en los pulmones se auscultan estertores subcrepitantes en ambas bases pulmonares. El corazón tiene un soplo sistólico áspero en el foco aórtico, grado 3 de 6. Aquí pusieron 3 de 4, pues 3 de 6. En crescendo decrescendo, que se irradia hacia ambas carótidas, y tiene un ritmo de galope, con sonido 4. Tiene dolor al palpar en el hipocondrio derecho, que ya lo sabíamos, y tiene edema de miembros inferiores, grado 2 con fobia. Bien, quedémonos hasta ahí. Este examen físico y esta historia es muy clásica de una estenosis aórtica. Y la estenosis aórtica tiene una triada. Esto no es parte del curso de fisiología, pero se los menciono de una vez para sacarlo. La triada de la estenosis aórtica es disnea, dolor precordial y síncope. Síncope o pérdida del conocimiento. Entonces, disnea, dolor precordial, síncope, paciente con esas 3 cosas probablemente tenga estenosis aórtica. Muy bien. Vamos a ver. Siguiendo acá, tiene ortopnea. Y la disnea, algo importante con la disnea es que empezó a grandes esfuerzos, luego a moderados esfuerzos y ahora tiene ortopnea. Entonces hablemos una última cosa de la disnea. La disnea se puede catalogar. La disnea de origen cardíaco se puede clasificar según su severidad. Y esto es importante porque la severidad de la disnea se relaciona directamente con la severidad de la insuficiencia cardíaca. Se las voy a decir yo, porque esto es un poco más esto es más fisiología aplicada. Entonces está 4 grados de disnea, disnea grado 1, disnea grado 2, disnea grado 3 y disnea grado 4. Esta clasificación se llama la clasificación de la Asociación Neoyorquina del Corazón, New York Heart Association. Disnea grado 4 es cuando hay disnea en reposo. Disnea grado 3 es cuando hay disnea a pequeños esfuerzos como lavarse los dientes o cambiarse de ropa o comer. Solo eso les causa disnea. Disnea grado 2 es disnea a moderados esfuerzos, subir un piso de gradas o caminar una cuadra. Y la disnea grado 1 es disnea a grandes esfuerzos. Muy bien. Dejando eso por un lado, tenemos entonces que la paciente ahora refiere que ha tenido ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? Es la dificultad para respirar cuando está acostado. La ortopnea es dificultad para respirar cuando se está acostado. Podríamos catalogarlo como disnea al estar acostado. Entonces, ¿qué grado de disnea tiene nuestra paciente? Grado 4. Muy bien, grado 4. Y para quien dijo que es al estar acostado, solo la definición más correcta sería dificultad para respirar al estar en decúbito supino, pero está bien. Bien, ya vimos que nuestra paciente tiene disnea grado 4, o sea que tiene una disnea bien severa. Siguiendo, ¿por qué tiene ortopnea? ¿Por qué tiene edema? ¿Por qué tiene dolor en el hipocondrio derecho? Ahorita vamos a ver. Empecemos por su examen físico en los signos vitales.
La paciente tiene 150/75 de presión arterial y tiene frecuencia cardíaca de 128 latidos por minuto. ¿Por qué creen ustedes que está taquicárdica? Tal vez para mantener el equilibrio del gasto cardíaco. Muy bien, porque probablemente ha disminuido el gasto cardíaco y entonces para rescatarlo está aumentando la frecuencia cardíaca. Excelente. ¿Y por qué estará hipertenso o hipertensa? Tiene dos causas para estar hipertensa, de las cuales una ya la hablamos. Por el aumento de la resistencia. Muy bien, está hipertensa porque está buscando aumentar la poscarga. Y al aumentar la poscarga, esto aumenta la contractilidad y eso aumenta el gasto cardíaco. Eso sería por un lado. Por otro lado, también está hipertensa porque tiene calcificación de la aorta. Eso no hemos llegado todavía, pero más adelante lo veremos. Pero entonces probablemente esté hipertensa porque está intentando aumentar la resistencia contra la cual el ventrículo debe expulsar la sangre, o sea, aumentando la poscarga para aumentar la contractilidad. Sigamos. En cuello se observa plétora yugular a 45 grados. ¿Qué es la plétora yugular, muchachos? Creo que es cuando se exalta la yugular, pues se ve prominente. Bien. Solo sin el creo, por favor, y estamos bien. Es cuando se ingurgita la vena yugular externa de sangre y entonces la vemos saltada. Fue. No sé si estuvieron en la conferencia que di el mes pasado con Karen en la semana médica, hablé de esto, les hablé de la plétora yugular y les puse esta imagen y les decía que curiosamente en esta escultura pues se ve que este joven acá tiene plétora yugular. Entonces traigámonos la imagen para nuestro pizarrón para poder usarla de ejemplo para la plétora yugular. Tiene plétora yugular a 45 grados. Entonces, primero, ¿qué quiere decir eso de a 45 grados? ¿Y qué quiere decir plétora? Como dijo su compañero, la plétora es la ingurgitación de sangre de la vena yugular externa, lo cual hace que esté visible. Miren, acá se mira la vena yugular externa, aquí la estoy pintando. Ahorita voy a quitar lo pintado. Entonces, vean, ahí está. Esto es lo que nosotros vemos cuando miramos plétora yugular. En este caso está todavía chiquita, hay pacientes que se les pone mucho más grande e ingurgitada. Bueno, y entonces ahora veamos por qué tiene plétora yugular. Eso de los 45 grados, dejémoslo para más adelante. Pero se los voy a decir qué quiere decir eso, por si alguno de ustedes se quedó con la duda. Pero miremos el corazón de nuestra paciente. Entonces, estábamos hablando que
el corazón de nuestra paciente no sabemos por qué todavía, pero sabemos que tiene insuficiencia cardíaca. La causa no importa. Yo sé que ustedes leyeron todo el caso y que saben que es una estenosis aórtica, pero la causa no importa. La causa es, el resultado es que tiene insuficiencia cardíaca. Entonces hablemos de insuficiencia cardíaca. Entonces, este corazón, en condiciones sanas, hace su diástole y luego su sístole y expulsa su sangre en sístole. Hace su diástole y expulsa su sangre en sístole. Muy bien, hablábamos de que cuando el corazón está en diástole, tiene un volumen diastólico final, o volumen telediastólico. Y ustedes me decían que ese volumen es de 110 a 120 mililitros. También me comentaron ustedes de que cuando el corazón se contrae, expulsa la sangre, y esa sangre expulsada es el volumen de eyección o volumen sistólico, y que el volumen de eyección es de 70 mililitros. Entonces, esto implica que adentro del corazón va a quedar un pequeño volumen de sangre luego de la contracción. Eso se llama volumen telesistólico, o el volumen al final de la sístole adentro del corazón. ¿Cuánto es este volumen entonces? De 40 a 50 mililitros. 40 a 50 mililitros. Muy bien, 40 a 50 mililitros. ¿Por qué son 40 a 50 mililitros? Por si alguien ahí todavía lo tiene en duda, es porque si el volumen al final de la diástole son 110 a 120 y se sacan 70 mililitros, pues 110 menos 70 son 40 mililitros, lo que quedó ahí adentro al final, o si hubieran sido 120 mililitros el volumen al final de la diástole y se sacan 70, entonces nos van a sobrar ahí adentro 50 mililitros. Bien. Entonces, consideremos de nuevo este corazón, solo lo voy a volver a dibujar. Y entonces acá tengo este corazón. Recuérdense que el corazón está dividido en sus 4 cámaras: atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Muy bien, recordemos que la sangre que circula en el cuerpo debe regresar al atrio derecho. ¿Por qué vasos regresa la sangre al atrio derecho? Venas cava. Bien, por las venas cavas. Están las venas cavas inferior y la vena cava superior. Entonces acá tengo la vena cava inferior y acá tenemos la vena cava superior. La vena cava superior recibe a su vez sangre que viene de las extremidades superiores, entonces del brazo derecho y del brazo izquierdo, y recibe sangre que viene del cuello y de la cabeza. La sangre que viene del cuello y de la cabeza lo recibe a través de las venas yugulares. Recordemos que las venas yugulares son 2, tenemos la vena yugular interna y la vena yugular externa. Entonces, acá estaría la vena yugular interna, sería esta, y la vena yugular externa, por si no se han dado cuenta, es esta, y se continúa con la que le vemos aquí a David. Entonces, ¿por qué se ve plétora yugular en pacientes con insuficiencia cardíaca? Se ve plétora yugular en pacientes con insuficiencia cardíaca porque si el gasto cardíaco está disminuido, y en esta paciente que está taquicárdica, probablemente el gasto cardíaco esté disminuido porque el volumen de eyección está disminuido. Entonces no saca 70 mililitros con cada latido. No sé cuánto saque, probablemente 30, 20 o 40 mililitros. La cosa es que son menos de los 70 que debería sacar. Eso ocasiona un problema bien interesante. Resulta que cuando la sangre regresa al atrio derecho, cae al ventrículo derecho, y como no se sacan esos 70 mililitros, queda un remanente de sangre mayor, o sea, el volumen telesistólico aumenta. Con cada latido vamos teniendo un remanente mayor, hasta que el corazón se congestiona de sangre. Al congestionarse de sangre el corazón, o al menos el ventrículo derecho, se congestiona de sangre la aurícula derecha. Al congestionarse de sangre la aurícula derecha, entonces la sangre ya no puede regresar de las venas cavas hacia la aurícula derecha. Entonces se congestionan de sangre venosa las venas cavas. En este caso se congestiona la vena cava superior y entonces se congestionan las venas que vienen de los miembros superiores y se congestionan las venas del cuello. De todas estas venas, la vena yugular está externa porque está cerquita de la piel, está ahí nada más abajo de la piel, y entonces
vemos esta ingurgitación de la vena yugular. Esto se llama plétora yugular. Entonces es por, en el David no, pero en el caso de nuestra paciente, probablemente tiene la plétora por esta disminución del gasto cardíaco. Ahora, ¿qué quiere decir eso de 45 grados? Bueno, cuando ustedes roten en hospitales van a ver que las camillas de hospital y las camas de hospital pueden estar planas, así como esto, pero en la cabecera la podemos subir. Entonces podemos tener la cabecera a 0 grados, podemos subirla a 30 grados, podemos subirla a 45 grados o a 90 grados. Entonces parte de nuestra evaluación puede ver si el paciente tiene disnea y plétora a 0 grados, muy bien, le da ortopnea y plétora a 0 grados, lo subimos a 30 grados, y si su insuficiencia cardíaca no es tan grave, a 30 grados debería de dejar de tener plétora y disnea. Si la insuficiencia es muy grave, pues sigue teniendo a 30 grados, la subimos a 45 grados, y si aquí sigue teniendo plétora y disnea, está más grave y la podríamos subir a 90 grados. Nuestra paciente a 90 grados ya no presentaba plétora y disnea, pero a 30 grados, a 45 grados, y por eso se dice que tiene plétora yugular a 45 grados. Es parte del examen físico, entonces. Y nos dice, evaluando a la paciente, qué tan grave está de su insuficiencia cardíaca. Sigamos entonces. Bueno, antes de seguir, ¿me entendieron esto de la plétora? ¿O no se entendió bien? Sí se entendió, doctor. Vale, muy bien. Recuerden cualquier cosa y me van diciendo. Entonces, sigamos. Les decía que en los pulmones se auscultan estertores sucrepitantes en ambas bases. Bueno, empecemos definiendo qué es un estertor y después les explico por qué tiene estertores. Entonces, ¿cómo se oye un estertor? Se oye como frotarse el pelo cerca de la oreja entre los dedos. Entonces, si quieren, hagan el ejercicio, agarren con las yemas de sus dedos el pelito cerca de su oreja y frótenlo. Y ese sonido que escuchan, esos crépitos o esos crujidos que hace el pelo, así suenan los estertores. Solo que los estertores los vamos a escuchar con la inspiración. Entonces, inspiren aire mientras hacen ese movimiento de los dedos en el pelo. Y eso es lo que escuchamos en el pulmón cuando hay estertores. Ese sonido no es normal. Así se oye. ¿Qué quiere decir o qué es un estertor? Los estertores pueden tener muchas causas en cuanto a que muchas enfermedades los pueden causar, pero al final todas son por la misma, al final adentro del pulmón sucede lo mismo para que haya un estertor, cual sea la causa. Entonces aquí tenemos un alveolo. Recuérdense que en los pulmones tenemos la tráquea, llega a la carina y en la carina se divide en bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, y luego se van dividiendo las generaciones de bronquios cada vez más chiquitos hasta que tenemos las 32 generaciones, y donde terminan los bronquios suceden los alveolos. Entonces aquí tengo yo, al final de un bronquio tengo yo un alveolo, entonces así se mira el alveolo. Entonces cuando nosotros inspiramos, entra aire al alveolo, el aire lleva oxígeno, y entonces ese gas, ese aire que respiramos con oxígeno, llena el alveolo. Pegadito aquí al alveolo pasan capilares pulmonares, y los capilares llevan eritrocitos, llevan estas células rojas que transportan oxígeno y dióxido de carbono. Los eritrocitos traen dióxido de carbono de los tejidos, y entonces sueltan ese dióxido de carbono al alveolo, y entonces este dióxido de carbono va a salir durante la exhalación del pulmón, y el oxígeno que había entrado durante la inhalación pasará a los eritrocitos para que sea transportado a los tejidos. Muy bien. Esto normalmente no hace estertores. Esto, si escuchamos un pulmón en condiciones sanas, solo escuchamos murmullo vesicular. ¿Qué pasa para que haya un estertor? Porque vamos a escuchar ese sonido como el crejido, como el crépito o el crujir del pelo entre los deditos. Sucede que para que haya un estertor, tiene que haber líquido entre los alveolos y los capilares. O sea, aquí, por ejemplo, hay líquido entre el alveolo y el capilar, pero también hay líquido entre un alveolo y otro alveolo. ¿Por qué hay líquido ahí? Entonces, esa sería la pregunta.
¿Por qué hay líquido ahí? ¿Por qué hay líquido entre los alvéolos y los capilares? Regresemos a este esquema del corazón con insuficiencia cardíaca. Muy bien. Hablábamos de que esta paciente tiene disminución de la contracción. Al tener disminución de la contracción, son los 70 mililitros de sangre que deberían de salir durante el volumen de eyección, no están saliendo. No están saliendo, porque tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, hablábamos de que se congestiona el corazón de sangre. Por eso se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Está congestionado de sangre el corazón. Entonces, el ventrículo derecho logra sacar un poco de sangre hacia la arteria pulmonar. Entonces, acá tenemos la válvula pulmonar. Y la válvula pulmonar comunica hacia el tronco de la arteria pulmonar. Y el tronco de la arteria pulmonar lleva la sangre desoxigenada entonces hacia el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, por la arteria pulmonar derecha e izquierda. Esta sangre circula por todo el pulmón hasta que llega a los capilares. Los capilares entonces se da este intercambio gaseoso y luego regresa por las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo. Una pregunta, ¿las venas pulmonares llevan sangre oxigenada o desoxigenada? Oxigenado. Muy bien. Oxigenada, muy bien. Ojo que algunas veces nos podemos confundir con eso. Las venas pulmonares traen sangre hacia el corazón de los pulmones y es sangre que se acaba de oxigenar. Las venas son venas porque llevan sangre hacia el corazón, no porque lleven sangre desoxigenada. Bien, entonces las venas pulmonares son 4 y estas traen sangre que se ha oxigenado en los pulmones de regreso a la aurícula izquierda. Entonces esta sangre cae a la aurícula izquierda, atraviesa la válvula mitral y entonces cae en el ventrículo izquierdo. Entonces cae aquí en el ventrículo izquierdo y luego el ventrículo izquierdo, cuando se da la sístole, expulsa esta sangre por la válvula aórtica hacia la arteria aorta. Voy a dibujar la arteria aorta hacia el otro lado para facilitar el dibujo y la comprensión del mismo. Entonces, como este corazón tiene insuficiencia cardíaca, tiene disminución del gasto cardíaco, entonces no logran salir los 70 mililitros de sangre del ventrículo izquierdo. Entonces también el ventrículo izquierdo se va congestionando de sangre cada vez más, hasta que llega un punto donde la sangre que regresa de los pulmones no puede caer al ventrículo izquierdo porque el ventrículo izquierdo ya está lleno de sangre, ya está ahogado en sangre. Entonces el atrio izquierdo, la aurícula izquierda también se llena de sangre y entonces la sangre ya no puede regresar de las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo y entonces la sangre se queda atrapada en los capilares pulmonares. Entonces los capilares pulmonares que normalmente eran así chiquititos y delgaditos, ahora se ponen así grandotes, gordos, porque están llenos de sangre. Bien. Entonces tenemos los capilares ahora pulmonares llenos de sangre. ¿Cómo se llaman las fuerzas que están adentro de los capilares que determinan hacia dónde se mueve el agua en un capilar? Muy bien, las fuerzas de Starling. Fueron descritas por el doctor Starling, que también describió la ley de Frank Starling. Entonces, pero no confundir las fuerzas de Starling con la ley de Frank Starling. Muy bien, entonces, recuérdense lo siguiente. Yo les decía al principio que la sangre es como ver un vaso de leche en polvo. Nosotros agarramos agua, le echamos leche en polvo, lo movemos y tenemos leche líquida. La sangre igual, tenemos agua, le echamos proteínas de sangre, lo movemos y tenemos sangre. Entonces la sangre está hecha de agua y proteínas. Entonces las fuerzas de Starling son la presión hidrostática, que es la presión que ocasiona el agua adentro del capilar. Entonces la presión hidrostática capilar. Bien. La presión hidrostática capilar, que es esta presión está relacionada directamente con la cantidad de agua en la sangre de ese capilar. Tenemos también la presión oncótica o coloidosmótica, que es lo mismo, capilar.
Esta es la presión ejercida por la cantidad de proteínas en la sangre en ese capilar. Afuera, en el intersticio, aquí estaríamos hablando del intersticio pulmonar, tenemos una presión oncótica intersticial o del tejido o tisular, si lo quieren ver así. O sea, esta presión está relacionada por la cantidad de proteínas en el tejido. Y tenemos una presión hidrostática tisular que está relacionada con la cantidad de agua en el tejido. La presión hidrostática capilar, o sea, la cantidad de agua en el capilar, tiende a empujar el agua hacia afuera del capilar. Entonces, entre más presión hidrostática capilar hay, más agua se va hacia afuera del capilar. La presión hidrostática tisular, por el contrario, tiende a empujar el agua hacia el capilar. La presión oncótica capilar tiende a empujar el agua hacia adentro del capilar, desde el tejido hacia adentro del capilar, y la presión oncótica tisular suele empujar el agua hacia afuera del capilar, desde el capilar al intersticio. De esta manera. Ahora, cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, como les decía, que el corazón está congestionado y no puede recibir la sangre que viene de los pulmones, entonces esta sangre se queda guardada aquí en los capilares, entonces aumenta la cantidad de sangre dentro de los capilares, entonces se alteran las fuerzas de Starling. Específicamente aumenta mucho la presión hidrostática capilar. ¿Por qué aumenta la presión hidrostática y no la oncótica? Porque recuérdense que el cuerpo es 70% agua y más o menos un 10 a 20% de proteína. Entonces, cuando se acumula sangre, lo que se acumula es agua, más que todo. Entonces, aumenta mucho la presión hidrostática y entonces toda el agua que está guardada en toda esa sangre que no se puede mover en los capilares, se mueve hacia afuera. Entonces, el intersticio pulmonar se llena de líquido y ese líquido se acumula acá entre los alvéolos y los capilares. Y entonces cuando nosotros ponemos nuestro estetoscopio en el tórax del paciente, escuchamos el crépito similar a nuestros dedos frotando nuestro pelo, conocido como estertor. Muy bien. Eso está claro, ¿me entienden? ¿Por qué hay estertores entonces? ¿Y qué son los estertores y por qué hay líquido ahí? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Vale. Si alguien de veras no lo entiende, alguna de las cosas, sin pena me lo puede decir. La cosa es que entiendan. Cuando vean pacientes con otras enfermedades pulmonares, hay otras enfermedades pulmonares que pueden tener crépitos. Y siempre que hayan crépitos es porque hay un poco de líquido entre los estertores, entre los capilares y los alvéolos. Solo que hay muchas causas de que se acumule líquido ahí, no solo esta. Entonces, ojo, no todo estertor va a ser insuficiencia cardíaca. En tercer año, cuando están en patología, van a aprender otras causas de esto. Por ejemplo, si hay una lesión pulmonar, una neumonía que lesiona los alvéolos se inflaman y cuando se inflaman sueltan agua, entonces también estos crepitan y así, ¿verdad? Pero eso son otras cosas, para que no, o sea, a lo que voy es que no quiero que se vayan con la idea que todo lo que crepita es agua por insuficiencia cardíaca. Hay más causas. Bueno, sigamos con el caso clínico. Entonces, tiene un soplo sistólico áspero en el foco aórtico, grado 3 de 6, en crescendo decrescendo. Bueno, la clase no es de semio, entonces no voy a entrar en detalle de todas las pormenores que hay en la auscultación cardíaca. Hablemos solo de la auscultación del foco aórtico, o sea, de la auscultación de la válvula aórtica. Entonces, los sonidos del corazón nosotros los podemos esquematizar, entonces podemos hacer un fonocardiograma. ¿Sí? Entonces, normalmente, en el ciclo cardíaco, nosotros vamos a ver el ciclo cardíaco y podemos escuchar con nuestro estetoscopio dos sonidos, el sonido 1 y el sonido 2. El sonido 1
representa el inicio de la sístole y el sonido 2 representa el final de la sístole y por lo tanto el inicio de la diástole. Y pues luego vendrá otro sonido 1. Muy bien. ¿Qué causa el sonido 1, muchachos? El cierre de las válvulas. Cierre de las válvulas AB, creo que dijeron. Muy bien. Sonido 1 es el cierre de las válvulas atrioventriculares, ¿no? Cierre de válvulas atrioventriculares. Muy bien. Aquí entre sonido 1 y sonido 2 tenemos la sístole. Y luego viene aquí el sonido 2. ¿El sonido 2 qué representa? El cierre de las El válvulas. cierre de las válvulas semilunares. semilunares. Muy bien, el cierre de las válvulas semilunares o, dicho de otra manera, pulmonar y aórtica, ¿verdad? Vamos a poner al revés, aórtica y pulmonar. Y después viene la diástole. Entonces, ¿qué es eso de un soplo? Un soplo es, como su nombre dice, suena como soplar. Ustedes ponen el estetoscopio y pueden escuchar un soplo. Podemos catalogar los soplos según si suceden durante la diástole o durante la sístole. Entonces hay soplos sistólicos, quiere decir que yo lo oigo durante la sístole. Eso quiere decir que yo lo oigo entre sonido 1 y sonido 2. O también pueden haber soplos diastólicos que se oyen durante la diástole entre el sonido 2 y el siguiente sonido 1. Bien. También podemos catalogarlos por su intensidad, son 6 grados de intensidad. Esta clasificación es semiológica. A mí no me gusta mucho esa clasificación porque es difícil, primero, es difícil acostumbrarse a oír soplos y entonces es difícil realmente decir qué grado es y es un poco subjetivo porque para un médico puede ser grado 3, para otro puede ser grado 2, para otro puede ser grado 4. Entonces está sujeta a mucha subjetividad, entonces sí nos sirve para poder informar lo que estamos oyendo, pero siempre tenemos que saber que tiene subjetividad y realmente para investigar soplos hoy en día, entonces lo que se hace es un ecocardiograma que nos permite tener mayor objetividad, pero sin importar de eso, pues tiene un soplo, ¿verdad? El soplo es sistólico, se escucha entre sonido 1 y sonido 2, está descrito como áspero, no dicen si es al principio, al medio o al final de la sístole, y dicen que es en crescendo decrescendo. ¿Qué quiere decir eso de crescendo decrescendo? Muy sencillo. Crescendo decrescendo quiere decir de que escucho el sonido 1, escucho que el soplo empieza, se hace cada vez más fuerte el sonido y luego disminuye la intensidad del sonido. Entonces, crescendo porque aumenta, decrescendo porque disminuye. Este sería el soplo entonces. ¿Cómo se escucha un soplo? Vamos a ver si lo logran oír ahí. Si tienen su computadora, súbanle el volumen, si tienen audífonos, mejor. Entonces, normalmente, ¿qué escucho yo? Yo normalmente escucho esto. Sonido 1, sonido 2. Cuando yo escucho un soplo, escucho esto. No sé si logran oír la diferencia, pero se oye que se oye un rayón, un soplo entre ambos sonidos. No puedo hacer acá con lo que estoy usando el sonido crescendo decrescendo, pero probablemente ustedes puedan imaginarse lo que pues, se hace más fuerte en un inicio y luego disminuye. No se preocupen por lograr decir, sí es un soplo en crescendo decrescendo, porque realmente es difícil aprender a hacer eso, requiere mucha práctica. Entonces, probablemente algunas personas con un buen oído, que tal vez son músicos, tienen oído musical, y se les haga más fácil, pero usualmente se nos es un poco difícil a la mayoría de personas aprender a hacer eso. No se preocupen, algunas personas lo aprenderán y serán muy buenas en esto. Entonces,
Pero no se preocupen, en el momento les digo porque pues la clase ahorita no es de semiología, es de fisiología, entonces me importa más que entiendan qué es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué estaba soplando y por qué en la válvula aórtica? Entonces, pensemos. El sonido 1 representa el cierre de las válvulas atrioventriculares y el sonido 2 el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Eso quiere decir que las válvulas aórtica y pulmonar se abren en este momento. En este momento, al inicio de la sístole, se da entonces la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar. Entonces quiere decir que entre el sonido 1 y el sonido 2 se está dando la eyección de sangre. Entonces el soplo me habla de que hay un problema durante la eyección de sangre. Entonces eso ya nos tiene que hacer pensar que hay algo que está obstruyendo probablemente la eyección de sangre. Entonces ahí podemos pensar que puede obstruir la eyección de sangre, pues lo más fácil de pensar, una estenosis aórtica, podríamos pensar en un mixoma cardíaco, que es un tumor del atrio, principalmente el atrio. Entonces podemos pensar en varias causas. Y entonces esto ya nos va haciendo pensar, bueno, tengo que diagnosticar si hay algo que está obstruyendo el flujo de salida en este corazón. También podríamos hablar de hipertrofia del tabique interventricular, eso es también un diferencial importante. Pero bueno, eso no importa ahorita. Entonces tenemos que ir viendo, tenemos que hacer el diagnóstico, entonces ya vamos pensando, bueno, le tengo que pedir un estudio de imagen a este paciente, probablemente un ecocardiograma. Luego tiene ritmo de galope y palpación, dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. Salgamos del ritmo de galope rápidamente. El ritmo de galope, como su nombre dice, suena como ir galopar a un caballo. Entonces escuchen, lo normal es oír esto. El galope, escuchamos esto. Nos recuerda a oír galopar a un caballo. Pues eso es que le dice un ritmo de galope. Entonces recuérdense que todo esto fue escrito en los años 1800, cuando todavía usábamos caballos para movernos en todos lados, ¿va? Entonces por eso tienen esos nombres aún. Pero son útiles. Entonces, ¿qué quiere decir el ritmo de galope? Primero, el ritmo de galope entonces me representa que justo antes del sonido 1, yo estoy escuchando un sonido aparte. El sonido 4 se da justo antes del sonido 1, ¿sí? Puede haber en condiciones patológicas también un sonido 3, ese se da aquí, después del sonido 2, y esto aquí entonces sería el sonido 3, pero este paciente no tiene sonido 3, eso no es el caso de este paciente, no vamos a hablar mucho del sonido 3, pero sí tenemos sonido 4. ¿Qué es el sonido 4? Recuerdan ustedes que yo les decía que este corazón está ingurgitado de sangre, entonces está regresando la sangre, y cuando ya va a terminar la diástole y se da la contracción atrial dispara un último poquito de sangre hacia el ventrículo. Bueno, ese último poquito de sangre en el ventrículo choca contra las paredes rígidas del ventrículo y contra la sangre que está ahí acá. Entonces chapotea esa sangre contra la sangre que ya está acá y eso lo escucho yo como un sonido 4. Cae esta sangre acá y chapotea con esta sangre y choca contra estos ventrículos duros. Y entonces escucho un sonido 4. Esto solo se ve en casos de insuficiencia cardíaca congestiva, por lo tanto. Y sí se oye esto, y esto sí es fácil de escuchar. El soplo, algunos son fáciles de escuchar, lo que es fácil de hacer es catalogarlos. Lo que es difícil de hacer es catalogarlos. El sonido 4 se escucha re claro cuando un paciente lo tiene, primero porque va todo insuficiente cardíaco, con plétora, con disnea, con edema, y escuchamos cuando le ponemos el estetoscopio, escuchamos. Y como usualmente están taquicárdicos, porque están intentando rescatar el gasto cardíaco con taquicardia, entonces se escucha como un caballo galopando, literalmente. Bueno, ahora, ¿por qué tiene dolor en el hipocondrio derecho? Regresemos aquí a nuestro corazón insuficiente. Recuérdense que yo les decía que la sangre regresa por ambas venas cavas, tanto por la vena cava superior como por la vena cava inferior. Hablábamos de que esa ingurgitación de sangre que no permite que la sangre regrese bien al corazón da la plétora yugular. Pero ¿qué pasa con la vena cava inferior? La vena cava inferior recibe sangre de la vena hepática y de las venas que vienen de los miembros inferiores.
La vena hepática recibe sangre, esta sería la vena hepática, que viene del hígado, y la vena hepática recibe sangre, como su nombre dice, pues del hígado. Asumiendo que el hígado más o menos tenga la forma que le estoy dibujando acá. Y recuérdense que el hígado recibe sangre de la vena porta, y la vena porta recibe sangre de los intestinos delgado y grueso, del vaso y del estómago. O sea, todas las vísceras abdominales vuelcan su sangre venosa hacia la vena porta. Esta sangre es la mayoría, porque un poquito no, pero la mayoría va por la vena porta y esta entra entonces al hígado. El hígado entonces hace su función metabólica y fisiológica y luego la sangre retorna por la vena hepática hacia la vena cava inferior para regresar hacia el corazón. Pero este corazón ya no puede aceptar más sangre, ya se llenó. Es como que querramos entrar a un salón de clases que ya está lleno o a un bus que ya va lleno. Entonces se queda la vena cava inferior llena de sangre, entonces la vena hepática se queda llena de sangre, entonces el hígado se queda lleno de sangre venosa. Entonces estos pacientes suelen tener hepatomegalia, el hígado un poco grande. Recuérdense que el hígado es un órgano encapsulado, entonces tenemos aquí el hígado, y el hígado está rodeado por una capsulita, que es la cápsula de Gleason, la cápsula hepática de Gleason. El doctor Gleason también definió las triadas de Gleason, que seguro leyeron en histología cuando leyeron hígado. Entonces, cuando el hígado se llena de sangre, este aumenta de tamaño. Y al aumentar de tamaño, se acerca a su cápsula hepática, a la cápsula de Gleason. Y la cápsula de Gleason tiene nociceptores. Entonces, cuando nosotros le palpamos el hipocondrio al paciente y hacemos que la cápsula se toque con el parénquima hepático, al paciente le duele. Y por eso tiene dolor en el hipocondrio derecho al palpar, 1, y 2, por eso podría tener hepatomegalia. Creo que no está escrito. Hasta el momento, ¿se ha entendido todo? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, doctor, todo claro. Vale, muy bien. Continuemos. Luego nos dice que tiene edema en los miembros inferiores con fobia grado 2. Muy bien, ya saben ustedes que edema es una acumulación de agua. Entonces, recuérdense que les decía que la vena cava inferior recibe sangre desde el hígado, pero también recibe sangre desde las venas que vienen de los miembros inferiores. Entonces, si la vena cava inferior está ingurgitada de sangre, porque esa sangre no puede regresar al corazón, las venas de los miembros inferiores también se ven ingurgitadas. Entonces, eso hace que todo el sistema venoso de los miembros inferiores se llene de sangre. Y tenemos un momento donde este flujo retrógrado de ingurgitación de sangre llega hasta los capilares de los miembros inferiores. Entonces, recuérdense que los capilares intercambian el oxígeno y el dióxido de carbono, dándole oxígeno a los tejidos y recibiendo dióxido de carbono a los tejidos para llevárselo a los pulmones. Entonces, tenemos el problema que aumentan las fuerzas de Starling en los capilares, y al aumentar las fuerzas de Starling en los capilares, se fuga todo el agua hacia afuera, y entonces tenemos que hay agua en el intersticio de los miembros inferiores, y eso es edema. Entonces, por eso tiene edema con fobia de los miembros inferiores. Es lo mismo que tenemos en los pulmones, que da los estertores y que da la disnea, solo que en los miembros inferiores ocasiona edema. ¿Por qué esto? ¿Por qué este edema, este líquido entre los alvéolos y los capilares da disnea? Eso no se los expliqué. Bueno, pensemos. El capilar lleva oxígeno, el capilar lleva eritrocitos, y los eritrocitos traen dióxido de carbono desde los tejidos, y ese dióxido de carbono, que se los dibujé aquí en anaranjado, debe pasar hacia el alvéolo para ser exhalado. Pero todo este líquido entre el capilar y el alvéolo impide que ese dióxido de carbono pase fácilmente. Entonces eso hace que se acumule dióxido de carbono. Y a su vez esto impide que el oxígeno pase fácilmente hacia el capilar, y entonces eso hace que la sangre no se oxigene bien. Recuérdense que tenemos quimiorreceptores. Entonces los quimiorreceptores perciben que aumenta la cantidad de dióxido de carbono en los tejidos porque este no se está exhalando bien.
y esto estimula el centro respiratorio y entonces esto aumenta la frecuencia respiratoria y da una sensación de que nos falta aire. Esa es la causa de la disnea del paciente. No es tanto porque le falte oxígeno, sino porque está acumulando CO2, porque nuestro cuerpo responde más al exceso de CO2 que a la falta de oxígeno. Eso lo vamos a ver en detalle cuando miremos fisiología pulmonar, pero por eso tiene disnea nuestro paciente. Bueno, hasta el momento, ¿alguna duda? Todo bien, doctor. Muy bien. Les voy a pasar dentro de unos momentos la asistencia para que la puedan llenar. Todavía no hemos terminado, pero en el caso que, digamos, ya sean las 12 y me falten unos 5 minutitos, si ustedes se tengan que ir, así ya la tienen llena, ¿sí? Entonces le hicieron otros exámenes, le hicieron un electrocardiograma y su electrocardiograma tenía pues taquicardia y hipertrofia del ventrículo izquierdo. Veamos eso. Voy a abrir otro pizarrón de Paint. Ya se me llenó el que estoy usando. Uno que abre los recortes. Bien. Entonces, frecuencia cardíaca, yo sé que ustedes ya la saben medir. Solo miremoslo rápidamente. Tenemos que contar los cuadritos chiquitos entre dos QRS y dividirlo entre 1500, ¿verdad? Entonces aquí, entre este QRS y este, tenemos 5, 10, 4. Hay 14 cuadritos chiquitos, entonces, para calcular la frecuencia cardíaca, 1500 dividido 14. ¿Cuánto nos da de frecuencia cardíaca este electro, mucho? 107. 107, muy bien. Ahora, ¿cómo saben que tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo? Una nota importante acá. El electrocardiograma nos puede sugerir que hay hipertrofia de ventrículos o dilatación de aurículas, pero no es certero. Tenemos que confirmarlo con algún estudio de imagen. El electrocardiograma no lo sugiere. La sugerencia tiene alta sensibilidad, alta especificidad, pero no es 100% efectivo. No siempre va a ser así. Entonces, porque a veces tenemos pacientes que tienen hipertrofia y no lo vemos en el electrocardiograma. Entonces, ¿cómo miramos si tiene hipertrofia o no? Esto es ya un poco de patología, pero se hace a través de la medición por el índice de Sokolov-Lyon. Entonces, índice de Sokolov-Lyon. Hay varios métodos. Este tal vez es el más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este índice? Medimos la cantidad de cuadritos chiquitos que mide la S en V1 o en V2. ¿Cuál de los dos? El que tenga S más grandes. Entonces, en este electro, ¿dónde miran ustedes S más grandes? ¿En V1 o en V2? En V1. Bien, medimos la S en V1. Y el resultado de la S en V1 lo sumamos con la medición de la R en V5 o V6, la que la tenga más alta, cualquiera de las dos. V5 o V6, cualquiera de las dos, la que tenga la R más alta. ¿En cuál de los dos miran R más alta? ¿En V5 o en V6? V5. V5. Muy bien, entonces vamos a medir en esta que se mira la más alta y en esta que se mira la más baja tal vez. Bueno, entonces, ¿cuántos cuadritos chiquitos hay en esta S? Tenemos 5, 10, 15 y 17, pareciera que hay acá. Muy bien. Entonces, la S en V1 tiene 17 cuadritos chiquitos. Bien. Y la R en V5, veamos cuántos cuadritos tiene.
de arriba para abajo. Tiene 5, 10, 15 y esta cabal llega hasta 20. Entonces ahora lo sumamos. 20 más 17. Nos da 37, creo yo, ¿verdad? Entonces, cuando el índice de Sokolov-Lyon es mayor de 35, hablamos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, por eso es de que si tiene 37, obviamente 37 es mayor que 35, por lo tanto tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo. Imagen de hipertrofia de ventrículo izquierdo en el electrocardiograma. Eso fue lo que ellos hicieron en ese electro. Por índice de Sokolov-Lyon, probablemente. Y pues ya vimos que tiene frecuencia cardíaca de 107. Si le quisieran sacar su eje, vamos a ver. 1 y AVF, la 1 está 0 grados y AVF está para acá arriba. El eje está más o menos por acá, ¿verdad? Pero bueno, eso ahorita no nos importa porque ya electro ya es historia de un pasado. Sigamos. Veamos la radiografía de tórax. Tiene hipertrofia ventricular izquierda, cardiomegalia, aorta calcificada, congestión venocapilar pulmonar y líneas B de Kerley. Bien. ¿Cómo saben que tiene cardiomegalia? ¿Se mira grande el corazón? Sí, se ve grande. Vamos acá, pero realmente esto hay que medirlo. Pero esto es más anatómico que fisiológico, pero se puede medir el tamaño del corazón en radiografía de tórax y hay ciertas medidas estándar. ¿Y qué es esto de las líneas B de Kerley? Son liñitas que se miran rectas en el parénquima pulmonar. ¿Qué son esas líneas rectas en el parénquima pulmonar? Aquí hay otra vez. ¿Qué son esas líneas rectas en el parénquima pulmonar? Es líquido que se ha metido entre las cisuras entre los lóbulos pulmonares. Entonces recuérdense que los lóbulos pulmonares tienen cisuras interlobulares. Entonces recuérdense que como este paciente tiene aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar, el líquido se está saliendo de la sangre, el agua se está saliendo de la sangre, entonces esa agua busca dónde meterse, se mete entre los alvéolos y los capilares, sí, pero también se viene y se mete y llena las cisuras entre los lóbulos. Y al llenar las cisuras entre los lóbulos, vemos líneas B de Kerley en la radiografía. Así se llamaban anteriormente, hoy solo se llaman líneas de congestión venopulmonar. La aorta se ve calcificada, aquí la foto no nos lo logra ver, pero usualmente se ve una calcificación en el callado aórtico cuando está calcificado. Y luego esto nos lleva al ecocardiograma. Hicieron ecocardiograma y si se dan cuenta, esto es un ultrasonido del corazón. Y este nos permite, es dinámico, usualmente se mira mucho más bonito que esta foto, y nos permite ver y medir varias variables del corazón. Entonces, por ejemplo, vemos el atrio derecho y ventrículo derecho, y están en diámetros normales aún, a pesar de la insuficiencia cardíaca, con una función aún conservada. Los tabiques interatrial e interventricular están íntegros. Hay pacientes que pueden tener lesiones en los tabiques, usualmente estas son lesiones congénitas y tienen comunicaciones entre los ventrículos o entre las aurículas. No es el caso acá. La arteria pulmonar, podemos medir la presión sistólica en la arteria pulmonar y este paciente tiene una presión sistólica de la arteria pulmonar de 20 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión sistólica de la arteria pulmonar normalmente, muchachos? 25 milímetros. 24 o 25 milímetros de mercurio es la presión normal, ¿verdad? Entonces, esta paciente, eso es en promedio. 24 o 25 es el promedio. Entonces, esta paciente tiene 20 milímetros de mercurio de presión sistólica en arteria pulmonar. Entonces, su presión en arteria pulmonar está normal. Sí, tiene una presión normal en arteria pulmonar. Aquí les dejo el link de asistencia para que lo vayan llenando cuando terminemos, ¿sí? Todavía no lo llenen porque si no se van a distraer. Pero cuando terminemos, lo llenen. Luego tengo acá el ventrículo izquierdo, está dilatado. Contractilidad global, pues está conservada, se contrae bien. Su volumen diastólico final es de 185 mililitros. Imagínense, el volumen diastólico normal es de 110 a 120, ya tiene 185.
su volumen sistólico final es de 120 mililitros, normalmente debería ser de 40 a 50 y le están sobrando 120, está congestionadísimo ese corazón de sangre. Tiene una fracción de eyección del 35%, está sacando poquita sangre. Ahorita vamos a hablar de la fracción de eyección. Su válvula mitral está normal. Y antes de hablar de la válvula aórtica, hablemos de la fracción de eyección entonces. ¿Qué es eso de fracción de eyección? Que era lo que uno de ustedes se confundió la fracción de eyección con el volumen de eyección hace un ratito. Es común hacer ese error, no se preocupen. Pero ahorita vamos a ver. La fracción de eyección es el porcentaje o la razón, no como porcentaje, es el porcentaje de sangre que expulsa o que bombea el corazón en cada latido respecto al volumen telediastólico. Pucha, ¿cómo así? Les prometo que es más fácil entenderlo de lo que pareciera que dice la definición, ¿sí? Veamos la definición matemática de fracción de eyección, que con eso uno lo entiende. La fracción de eyección, que usualmente la abrevian como FEBI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, FEBI. Entonces la calculamos de la siguiente manera. Volumen de eyección dividido volumen telediastólico. Volumen de eyección dividido volumen telediastólico. Entonces, calculémoslo en condiciones fisiológicas. En condiciones fisiológicas, la fracción de eyección, que puede ser de ventrículo izquierdo o derecho realmente, pero en el ecocardiograma miden fracción de eyección de ventrículo izquierdo, entonces FEBI. La fracción de eyección entonces sería el volumen de eyección normal de 70 mililitros dividido el volumen telediastólico de 120 mililitros. Pongámoslo 110, de 110 mililitros. No sé si quieren o pueden hacer ahí la división, 70 dividido 110. $0.63. 0.64, yo puse 67. Y también la fracción de eyección, podríamos solo para sacarlo de acá, podría ser 70 dividido 120. Y entonces aquí sería 0.58. Entonces, su texto, ¿cuánto dice el Wheaton que es la fracción de eyección normal? 60. Bien, la fracción de eyección es de 0.6. Si multiplicamos el 0.6 por 100 es 60%. Es una razón acá. Entonces acá sería 64% y acá sería 58%. Entonces, como se dan cuenta, Wheaton lo que nos da son promedios. Entonces, miren esta paciente, ¿cuánto tenía de fracción de eyección? 35%. Es una fracción de eyección bajísima, cuando lo normal tiene que ser del 60%. Esto nos permite catalogar la insuficiencia cardíaca del paciente y tomar decisiones respecto a su tratamiento. En su válvula aórtica, la razón de su enfermedad hasta acá, tiene una válvula aórtica bivalva. ¿Qué es eso? Recuérdense que la válvula aórtica tiene que tener 3 valvas. Algunas personas tienen una anomalía congénita de la válvula aórtica en la cual esta es bivalva. Solo tiene 2 valvas, esto la hace propensa a enfermedades. Esta paciente tiene válvulas engrosadas por calcificación degenerativa, un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado, es chiquitísima, esta normalmente es mayor de 1.5, creo yo. Un índice de área valvular por superficie corporal menor de 0.6 centímetros cuadrados. Cuando esto llega por debajo de los 0.5, es mortal la insuficiencia cardíaca por estenosis aórtica. Todavía no ha llegado ahí la paciente. Y la velocidad transvalvular máxima es mayor de 4 metros por segundo. Eso quiere decir que la velocidad a la que la sangre sale eyectada por esa válvula aórtica estenosada es mayor de 4 metros por segundo. Normalmente no debe de ser mayor de esa velocidad. Entonces aquí hablamos de que tiene una estenosis aórtica con flujo alto. ¿Por qué tiene flujo alto? Porque la velocidad está mayor de 4 metros por segundo. Es severa porque ya tiene datos de insuficiencia cardíaca la paciente.
Esto fue por calcificación de la aorta. La calcificación se vio facilitada por la válvula aórtica bivalva. Tiene insuficiencia cardíaca, obviamente, y la fracción de eyección está reducida con FEBI del 35%. Y no hay datos de hipertensión pulmonar porque la presión sistólica de la arteria pulmonar es normal de 20 milímetros de mercurio. Bueno, ahí estamos terminando con eso. ¿Alguna duda, pregunta o algo antes de terminar? No, doctora, gracias.